bueno, se tomen un rato y empiecen a trabajar, probablemente cuando lleguen a diagrama vayan a tener inquietudes. Las primeras son bastante sencillas de responder. Lo que sí les sugiero es que no intenten hacer un único diagrama para representar toda la situación problemática. Divídanlo de acuerdo a cada una de las consignas. Más que nada porque les va a quedar muy extenso y también va a ser difícil coordinarlo. A lo mejor les conviene trabajarlo como en modularización. Cada ítem es un diagrama y es llamado por un diagrama principal. Le hacen una llamada desde el diagrama principal. Pero bueno, no quiero charlar mucho porque todavía no lo leyeron, no lo investigaron, así que tranquilos, empiecen a mirar y avanzan, por lo menos con la teoría van a avanzar bien. Cuando lleguen a la práctica, si surgen dudas, me avisan, ¿sí? Sí, lo único que me entra duda es cómo representar un código con el diagrama nada más, pero yo creo que si me pongo a leer capaz que lo saco. Sí, quédate tranquilo que cuando te pongas a leer te vas a dar cuenta enseguida cómo diagramarlo. No se enrosquen demasiado, el diagrama ya tiene los gráficos predefinidos, o sea que van a tener que utilizar esos gráficos predefinidos. Y háganlo bastante abstracto, no intenten representar un código, sino que piensen en una situación problemática sin pensar en programación puntualmente. Pero los dejo que primero lean tranquilos y después en todo caso me consultan o me van enviando parte de la resolución como para ir chequeando si van bien o no. ¿Les parece? Sí. Bien. Consulta. ¿Cómo anduvieron con el trabajo práctico número 2? Yo pude terminarlo. Muy bien, genial. Del resto, ¿alguna duda? Les pido que abran micrófono y no escriban al chat porque se me hace mucho lío. La realidad es la siguiente, yo también trabajo como administrativa dentro de Escuela de Tecnología, o sea que hasta las 3 de la tarde siempre tengo que estar en línea. Mientras voy hablando con ustedes me están llegando WhatsApp y mail. Trato de no darles No, bolilla en lo posible, pero atenderlos a ustedes exclusivamente. Pero si me hablan, eh, genial. hay 3 chicos que dicen que no pueden escuchar la profe, que actualizaron la página y que no la pueden escuchar. Oh, qué lío. Están trabajando Que salgan y entren de nuevo. Por ahí. directamente desde que entren con el link completo, desde el login. Esperamos un ratito, chicos, a ver si se pueden volver a conectar y escuchar el resto. Qué raro, porque son bastantes, son varios, no es uno solo.
Ahí está, yo creo que puedo. ¿Me escuchan? Sí, es que veo. Se te escucha muy bajo. Ahora yo sí lo escucho. Sí, porque no podía antes. Ahora mejoramos un poco. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe, yo Sí, lo yo puedo sí, escuchar profe. ahora. Sí, sí. Configuración de la compu, en cuanto a sonido hablo, porque es raro que algunos, la mayoría me escuche y haya algunos que no. ¿El resto de los chicos que tenía problemas me está escuchando bien ahora? Sí, profe, yo sí. Yo la escucho bien ahora. Genial. Dice Joaquín Felice Joaquín, que sí, no lo puede escuchar. pero a los demás sí. Me está haciendo bullying, Joaquín. No sé cómo solucionárselo, porque la realidad es que tengo todo activo como para que puedan escuchar. Cuando posa el mouse, digamos, sobre los tres puntitos que está la persona, se le puede subir y bajar el volumen. No sé si tendrá eso configurado. Claro, le iba a decir Claro, lo por ahí mismo, está que muteado. tiene silenciado a ellos. Ahora, Joaquín, Se ve que no. sabes que automáticamente lo pongo al máximo en la opción de Joaquín y se vuelve solo por defecto a poner en el mínimo. Capaz que él la tiene silenciada a usted, profe, por eso. Y a nosotros sí nos escucha, pero no sé. Ah, chicos, cierro sesión y vuelvo a ingresar por las dudas, ¿sí? Bueno, dale. Dale, dale.
Volvemos a probar. A ver ahora. Creo que Yo sí la Joaquín escucho, y Santiago. Yo la escucho. ahí está, dijeron que sí. Bien, buenísimo. Bueno, para los chicos que no me escucharon, retomo nuevamente. Les comentaba que había actualizado la plataforma, que tenían ahora la posibilidad de visualizar los requisitos de aprobación, que si bien ya los veníamos charlando, los tienen directamente en un documento. Agregué el programa y agregué la actividad de ejercicio integrador. La primera etapa tiene un marco más bien teórico, son varias preguntas teóricas que tienen que responder, y después la parte de diagrama de flujo de datos, que es práctico. Les dejé al final del documento unos links de consulta. Pueden guiarse por otros links. Yo creo que esas son las más sencillas, son las que les puede llegar a ser de mayor utilidad. Tienen tiempo hasta el 9 de octubre para hacer la presentación. A las 23:55 horas, creo que cierra a las 23:55 minutos, cierra la tarea. Avancen, no se dejen estar, diagramas les va a llevar un poco de tiempo porque es algo nuevo, es similar a pseudocódigo, pero simplemente es en gráfico. Con lo cual, les pido que no se dejen estar hasta último momento. Profe, De cualquier manera, sí, perdón, ¿cómo es la entrega? ¿En qué formato? en PDF o en doc. Ah, ok. Lo definí en la misma consigna, está definido. Me perdí por dónde iba. Que no se dejen estar hasta último momento. Me van consultando, cuando lleguen a diagramas, si les surge alguna duda, me lo van consultando, y lo que sí les sugerí es que no intenten hacer un único diagrama para resolver todos los puntos de la consigna. Prefiero que hagan por cada punto un diagrama y después, en un diagrama principal, invocan a esos subdiagramas. Va a ser mucho más sencillo para ustedes y también para mí para poder seguirlos. Pero bueno, a eso lo dejamos hasta ahí y les pido que ustedes empiecen a investigar. Después vamos viendo, a medida que van avanzando, vamos viendo. Lo único que sí, tal vez voy a generar un foro de consultas generales para que vayamos haciendo las preguntas ahí, dentro de la misma actividad. Así la duda de algún compañero de ustedes, a lo mejor es su propia duda y ya lo tienen resuelto. Bueno, eso por un lado, en lo que es el ejercicio a entregar. Recuerden que son 3 instancias de ejercicios a presentar, o sea, son 3 entregas obligatorias. Entiendan como obligatorias. A ver, es como si fueran 3 instancias diferentes de parcial, lo cual deberían tener presentada para poder aprobar la materia. No puede quedar pendiente. Puede haber una entrega parcial de alguna de ellas porque no supieron resolverlo, porque no llegaron o por el motivo que sea. Pero mínimamente algo tienen que presentar. Le hago una pregunta, profe. Decime. Yo tuve entre problemas de conexión y que estaba trabajando, esta es la primera clase que pude entrar. Bien. Así que los ejercicios anteriores ya no se venció ninguno todavía, como para entregarlos. De los ejercicios anteriores no tienen que presentar nada. O Bien. sea, esta es la primera entrega obligatoria que van a tener y que por suerte a vos no te va a afectar porque la realidad es que no tiene desarrollo de código. Llegué a tiempo, digo. Sí, quédate tranquilo, sí. Hoy lo que vamos a ver es dudas sobre el trabajo práctico número 2 y, si nos da el tiempo, iniciamos con la explicación de funciones, que es lo que incorpora el trabajo práctico número 3. Con lo Perfecto. cual, quédate tranquila. Gracias. No, por favor. Bueno, en cuanto al trabajo práctico número 2, ¿alguna duda?
Alguien había puesto que no entendió los últimos 2 ejercicios. Sí, yo, profe. No me salieron los últimos 2. ¿Les parece el resto cómo anduvo con el trabajo práctico número 2? Yo le había dicho, profe, que pude terminarlo. Vos lo habías terminado. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio 23. El ejercicio 23 dice, escribe un programa que, dada una frase, la muestre completamente en mayúscula, únicamente si hay al menos 2 letras mayúsculas en los primeros 4 caracteres de la frase. O sea, que tenemos varias condiciones. Lo que habría que validar inicialmente es que entre los 4 primeros caracteres haya al menos 2 mayúsculas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Bien. Eso directamente lo podríamos utilizar con un for, x, in frase, desde la posición 0 hasta la posición 4. Si el carácter en mayúscula, ¿cómo convertíamos a mayúscula? Punto upper. Bien. Si el carácter punto upper es igual al carácter ingresado, digamos al leído, o sea, si en mayúscula es igual al carácter que está en la frase, quiere decir que es un mayúscula. Ya tengo 1. Eso lo voy a recorrer hasta la posición 4. Una vez que salgo de ese for, que llegué a la posición 4, va a cortar, salgo del for y me pregunto si el contador de mayúsculas es mayor o igual que 2. Si me dice que sí, quiere decir que cumplí la condición de que en los 4 primeros caracteres hay al menos 2 mayúsculas. Recién ahí, a la frase la convierto íntegramente en mayúscula. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Quieren que les pase una posible solución en el chat? Dale. Tal vez escrito es mucho más sencillo que yo hablándoles. Voy al chat. Veo que escriben mucho por el chat. Ahí va la solución. Léanla y fíjense si comprenden lo que estábamos hablando. Inicialmente le pido que ingrese una frase. Pongo un contador de mayúsculas en 0. Recorro la frase hasta la posición 4. Y me voy preguntando si el carácter convertido a mayúscula es igual a carácter. Si es igual, incremento el contador en 1. Eso lo va a hacer hasta la posición 4. Una vez que salga del for, consulto si el contador es mayor o igual que 2. Si es mayor o igual que 2, quiere decir que al menos 2 eran en mayúscula y cumplo con la condición. Entonces, automáticamente convierto toda la frase a mayúscula. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió perfecto. Buenísimo. ¿Algún otro ejercicio que quieran ver? Bien, ahí me dicen que el 24. El 24 decía, escribí un programa que permite encriptar un texto dado por el usuario y lo imprima. Para ello, se utilizará un método muy antiguo llamado la cifra del César,
que consiste en correr cada letra una determinada cantidad de lugares. Por ejemplo, si corremos la letra 2 lugares, la palabra hola se transforma en JQNC. Si el abecedario termina antes de poder correr la cantidad de lugares necesarios, se vuelve a comenzar desde la letra A. Así, la palabra extra, corrida 3 lugares, se convierte en HAWUD. La cantidad de lugares que se correrán las letras será dada por el usuario. Pista. Para sortear el obstáculo de que se termine el abecedario al intentar correr una letra, podemos usar el siguiente cálculo matemático. Índice de la letra a correr más corrimientos dividido 27. Si utilizamos el alfabeto español de 27 letras. Si alguno de los caracteres en la frase no es una letra, se la debe dejar como está, sin encriptar. Bueno, inicialmente decirle que es una consigna bastante rebuscada. Pero bueno, si nos guiamos por la ayuda que nos está dando del índice de la letra a correr más el corrimiento dividido 27, ayuda bastante. Ahí voy a copiar la solución al ejercicio en el mismo chat. Y como verán, se definió una variable abecedario que contiene todas las letras del abecedario. Ingreso una frase que será la que va a encriptar. Encriptada la inicializa en blanco. Corrimientos le pide al usuario que ingrese el número de corrimientos. Recorre la frase y va preguntándose si el carácter que está leído es una letra, o sea, si está en el abecedario, en la variable abecedario, que es la que contiene realmente el abecedario. Bueno, si eso se cumple, índice es igual a abecedario.find carácter. Poner la posición donde encontró el carácter dentro de la variable abecedario. Índice es igual a índice, a lo que tenía, más corrimiento dividido 27. Eso es la ayuda que nos estaba dando que teníamos que cumplir. Y encriptada, que estaba en blanco, ahora va a pasar a tener lo que tiene el abecedario en esa posición. Es enroscada la consigna, a decir verdad. Pero bueno, la solución no es mágica, fíjense que, digamos, las condiciones te las está dando la misma consigna. Pruébenlo, después tranquilo, ingresen cualquier frase y la prueban. Funcionar funciona. Pero bueno, es una consigna bastante complicada y la intención es que trabajen con corrimientos y con divisiones dentro de un mismo string. ¿El resto hubo algún otro ejercicio que los complicó? Chicos, ¿quieren que veamos algún otro ejercicio de práctica 2? Yo por mi parte, profe, eran solo esos dos. Bien. Ahí me dicen el TP3 se complica un poco. En realidad no se va a complicar tanto, lo que viene a sumar es el tema de funciones, modularización. No incrementa en contenidos, sino que lo que sí incorpora es el hecho de manejo de funciones. ¿Quieren que ingresemos directamente a explicarles lo que es funciones? Yo hice un ejemplo muy burdo para mostrarles directamente y compartirles en pantalla distintas maneras de definir funciones y de invocarlas en el programa principal, para que entiendan cuál es la diferencia entre una y otra.
Si me dan un segundito, comparto el documento, lo vamos viendo. Ahí están viendo un Word Sí, profe. con una definición de una función de... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, profe, se ve bien. Les comento lo siguiente. ¿Cuál es la idea de modularización? La modularización lo que viene a hacer es dividir un problema grande en subproblemas, con la intención de reducir ese problema y poder resolverlo de manera más clara que si tuvieran que resolverlo todos juntos en un programa, en un único programa. Es más claro para ustedes como programador, es más claro para la persona que vaya a tomar ese código, porque cuando las líneas de código se hacen muy extensas es muy difícil seguir el tratamiento de las variables y de los datos dentro de ese programa. Entonces lo que viene a hacer es clarificar un poco, hacerlo más sencillo, es más fácil de mantener. Ustedes piensen en si tuvieran que trabajar en una empresa y que el cálculo del IVA lo tuvieran que, se modifica el IVA en los productos. Algunos productos tienen el 10,5, el otro tiene el 21%. Generan un nuevo porcentaje de IVA que es del 23%. Imaginen ir modificando artículo por artículo el importe del IVA. Directamente van a una función donde antes decía 21, ahora ponen 23 y se actualiza todo el programa en base a esa función. Entonces, bueno, hoy a lo mejor no lo notan demasiado porque los códigos que realizamos no son demasiado extensos, pero la realidad es que es un proceso, una buena práctica de programación. Ahora bien, ¿cómo modularizar? Yo particularmente en este archivo lo que intenté fue hacer un ejemplo muy simple, pero distintas maneras de definir la función y de invocarlas en el programa principal. Entiendan que cuando ustedes compilan un programa, empieza desde el programa principal línea por línea. Con lo cual, si ustedes definen las funciones, pero no realizan el programa principal, el código no se compila, no se ejecuta, perdón. ¿Se entiende? Sí o sí debo definir las funciones, pero a la vez las debo invocar en un programa principal. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, por ejemplo, la función que tiene que calcular si un número es par o no. Bueno, una de las opciones sería la primera. Defino una función que se llama es-par. Como parámetro va a recibir un número y directamente retorno el resultado de hacer número módulo 2 igual a 0. Va a retornar un resultado booleano, true o false. ¿Bien? ¿Qué pasa con el return si en el programa principal yo no lo imprimo? No lo muestra directamente. Entonces, para la función 1 que yo utilizo el return, número módulo 2 igual a 0, para poder mostrar ese resultado, lo voy a tener que imprimir. Entonces, llamo a la función. Si es parNum, eso es una forma de invocarla y va a retornar true o false. Entonces, si es true, directamente uso un print, el número es par. Si no, print, el número es impar.
Esto particularmente es una forma de invocar la función. Con su nombre, con un parámetro que sea del mismo tipo del cual se definió la función, y puedo utilizar una estructura, un if delante de esa función. ¿Sí? En este caso, sí o sí, el print lo tengo que usar en el programa principal porque la función no muestra nada. Lo único que hace es retornar un valor booleano. ¿Esto se entiende? Sí, sí, profe. Entiendo. La segunda manera es lo mismo, lo único que en lugar de hacer directamente al return de un booleano, se lo muestro manualmente. Si número módulo 2 es igual a 0, retorna true, si no, retorna false. La forma de invocarla es exactamente la misma. If spar, que es el nombre de la función, con una variable, e imprimo. Ahora generé una tercera opción, que es la función con el nombre y una variable que recibe por parámetro. Si esa función, módulo 2, es igual a 0, quiere decir que el número es par. Puedo imprimir directamente en la función print es par. Si no, print es impar. Esa función no retorna nada al programa principal porque directamente lo está mostrando ella dentro de la función. Entonces, en el programa principal, cuando la invoco, únicamente la llamo por su nombre. Porque la muestra por pantalla lo resuelve la función. ¿Se entiende cuáles son las dos diferencias? Sí, sí, profe. Bien. Esto quiero que le queden claro porque después cuando entran a funciones las invocan de cualquier manera o no saben que en realidad no están, hacen el return y se olvidaron del programa. En realidad el return lo único que hace es retornar un valor al programa principal, pero no muestra nada. Si yo tengo que mostrarlo, o lo muestro en el programa principal y utilizo el return dentro de la función, o directamente hago uso del print dentro de la función. Ahora bien, fíjense, por ejemplo, en todos los casos yo envié por parámetro una variable que se llama número. Esa variable tiene que estar definida en el programa principal, porque al recibirla por parámetro quiere decir que es una variable global. Las variables globales se definen en el programa principal y se las envían a la función a través del parámetro. Si yo no la envío por parámetro, la función no la conoce. Pueden notar que el nombre es diferente. La función dice def spar número y cuando yo la defino en el programa principal se llama num. Es correcto esto, no está mal. Lo único que sí tienen que tener cuidado es que la variable tiene que ser del mismo tipo. Pero la comunicación es correcta. En este caso yo puedo leer un 3. Le pido al usuario que ingrese un número, ingresa el 3. Acá por parámetro va a ir el 3. Cuando llega a la función sigue siendo un 3. Lo que sí no puedo permitir es que número inicialmente sea un entero y después le pase un string por parámetro. ¿Se entiende? Tengo que tener coherencia en esto. Num es una variable global. Indica que la van a poder reconocer todas las funciones, siempre y cuando las pase por parámetro. Si no, la función no la conoce. Ahora vamos al caso al revés. Si yo no enviara la variable número por parámetro, la función no podría operar sobre ese dato. Sí o sí voy a tener que hacer la lectura dentro de la función, con lo cual va a pasar a ser una variable de tipo local. Las variables de tipo local las conoce únicamente la función, no las conoce el programa principal.
Entonces vamos a hacer una modificación. Genero una función que se llama spar y no recibe datos por parámetro. ¿Qué debería hacer para que esta función genere, digamos, retorne un resultado? Esta lectura que estoy haciendo en el programa principal debería generarla dentro de la función. Hago la lectura de una... Esto pasa a ser una variable local a la función, por lo cual no la conoce nadie más que ella, la función. Leo el número, genero la operación y va a retornar true o false. ¿Bien? En este caso, ¿qué pasa en el programa principal? El programa principal, recordemos que esta lectura ya no está más, la saqué, y estoy invocando a una función sin un parámetro. ¿Es correcta la resolución? Esta nueva resolución invoca una función spar que no tiene ningún número como parámetro. Va a la función, hace la lectura de un número y retorna un booleano. ¿Es correcto? Creería que sí. ¿Al resto? Sí, para mí también. Sí, definitivamente, es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, si yo tuviera que trabajar, esta función anda genial, está correctamente definida. Genero una variable de tipo local, retorno un booleano. En el programa principal evito una variable de tipo global. Recuerden que las variables de tipo globales ocupan espacio de memoria. Y al reconocerla por todos los módulos del programa, puede ser modificada en cualquier punto, porque al ser global tienen acceso a todas las funciones. Entonces, de esta manera, yo lo único que hago es defino una variable local que cuando termina de ejecutarse la función, se elimina de memoria, lo cual está buenísimo, porque no ocupo espacio. Retorno un booleano y lo muestro en el programa principal. Ahora, si yo con el resultado de esa función tuviera que seguir trabajando en otra función, inevitablemente tendría que estar guardando esa variable en alguna variable de tipo global. ¿Me expliqué? Porque como es local, una vez que sale del return, no la conoce nadie. Simplemente voy a poder mostrar qué es verdadero o qué es par o impar en el programa principal, pero ya dejó de existir. Entonces, hay ejercicios en los que me obliga a generar variables de tipo global y hay en otros en los que no es necesario. Lo que sí siempre tengo que tener cuidado es de guardar, si son variables locales y las voy a necesitar para otras funciones, guardarlas en el programa principal para poder seguir operando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la solución para esto, si yo tuviera que seguir trabajando con ese número leído en el programa principal, con ese número leído dentro de la función, cuando vaya al programa principal, lo que tendría que hacer es utilizar esta función, decirle directamente, vamos a borrar acá, voy a guardar en una variable que sea num la llamada a la función spar. ¿Sí? Entonces, esa variable que era de tipo local, la estoy guardando en una variable de tipo global denominada num, con el solo hecho de invocar a la función. Ahora sí tengo que tener cuidado.
Porque ¿qué va a retornar esta función? Un booleano. Y yo estoy tratando de guardar en un entero. Entonces, lo que sí voy a tener que hacer acá es directamente retornar num. Y el control, si es booleano o no, lo voy a tener que hacer directamente por el if. Perdón, que el return me va a quedar arriba, lo voy a bajar. Denme un segundito que voy a ir modificando. ¿Se entendió la diferencia? Mirando ahora la solución. Tengo una función que se llama spar y está vacía. Quiere decir que no recibe ninguna variable por parámetro. Hago la lectura, genero una variable de tipo local que se llama num y le pido al usuario que ingrese un número. Acá voy a tener que corregir porque no me va a funcionar. Calculo si es par o no. Si num dividido 2 igual a 0, print true, si no, print false. Y aquí en retorno al número. Este número, que era una variable entera de tipo local, si voy al programa principal, la convertí, se ejecuta esta función, spar vacía. Lo que retorna esa función es guardado dentro de una variable denominada num, que bien podría llamarse número también, ¿eh? Los nombres pueden ser distintos, el tipo de datos tiene que ser idéntico. Entonces, el return de la función se guarda en una variable de tipo global número. Entonces, ese número puedo seguir utilizándolo en otras funciones, porque ya pasó a ser una variable global. Y ahí sí, en Y otra acá, función la llamás con número. ¿cómo? Que en otra función ahí sí la llamás con Tal número. cual, tal cual. A partir de ahora, de esa manera, yo puedo pasarla por parámetro al resto de las funciones, porque ya pasó a ser una variable global. ¿Se entendió? Quiero que opinen todos. Salgan del chat, hablen, abran los micrófonos. Simplemente díganme si entendieron, si no, y si quieren que vuelva a explicar. Ahí en el chat pusieron, con esa modificación no necesitas poner print en el programa principal. Claro, tal cual, porque estoy mostrando el dato dentro de la función. Yo el print lo tengo que usar en algún momento, o dentro de la función o en el programa principal. No tiene sentido usarlo en los dos lugares, ¿eh? Si lo uso en la función, no tiene sentido que lo use en el programa principal. Y al revés lo mismo, porque estaría mostrando por pantalla 2 veces el mismo dato. Ahora, si uso el return en la función, sí o sí el return lo único que hace es retornar un valor, pero no lo muestra. ¿Quién va a ser el responsable de mostrarlo en ese caso? El programa principal. En este caso, con la modificación que hice, el print se está haciendo dentro de la función y lo que sí retorno es el valor de la variable que es local, porque la lectura se hizo dentro de la función, para pasar a ser una variable global y que la puedan utilizar las otras funciones del programa. Y se va a guardar en la variable donde vos llamaste la función al principio. La primera vez, cuando yo retorno num, Sí. viste que hice la lectura Claro, y lo guardé en una variable. Se guarda, el número que retorna, se guarda en la variable donde vos En la variable del programa principal. Claro. Tal cual. Si yo leí un 3 en la función, en el programa principal va a guardar un 3. Ese 3 yo lo puedo remitir a
otra función. Pero tengan en cuenta que la nueva función puede llegar a modificarle su valor, porque ahora pasó a ser una variable global. Con lo cual, si tuviera que conservar ese dato, trataría de definir otra variable. Ahora, si ese dato no me interesa solo más que para procesar la información, lo uso tranquilamente. Pero lo que me permite es seguir comunicándome con el resto de las funciones a través de esa variable. Tengan en cuenta que las variables globales son conocidas por todo el programa y se definen en el programa principal. Las variables locales solo las reconoce la función donde se las definió. Por fuera no las conoce nadie. Una vez que la función terminó de ejecutarse, la variable automáticamente se elimina. Esto se los aclaro porque van a tener ejercicios donde van a tener que invocar una función y la función tiene que procesar determinado dato, pero tienen que seguir trabajando con esa información. Bueno, la manera correcta es esta. La van a tener que salvar en el programa principal como una variable global. Sáquense todas las dudas ahora. Esta es la manera de definir funciones y de invocarlas. Traté de darle varios ejemplos como para que entiendan e interpreten siempre eso. El return no muestra nada por pantalla, solo retorna un valor al programa principal. Con lo cual, el programa principal tendrá que encargarse de mostrarlo. ¿Quieren que vuelva a explicar? ¿Tienen alguna duda? No, profe, por el No, de mi parte no. la verdad que explicó muy bien. ¿Consideran que están en condiciones de ponerse a trabajar? El trabajo práctico número 3, lo único que viene a agregar es esto, funciones. No tiene otra dificultad, o sea, siguen trabajando los mismos contenidos, pero ahora modularizando, es decir, dividiendo en funciones e invocando en el programa principal. Incorporen el concepto de programa principal, porque después en las resoluciones generan solo las funciones y se olvidan de que hay un programa principal que necesariamente las tiene que invocar. Espero les haya servido este semi-documentito que les compartí como para por lo menos entender cómo se definen, qué es una variable local, qué es una variable global, cuándo muestro algo y cuándo no. Ahora tienen varias tareas. Tienen para empezar a trabajar con el trabajo práctico número 3 y tienen también para trabajar con la entrega obligatoria con cierre el 9 de octubre. ¿Ya está cargado el TP3? Sí, ahora corto con ustedes, subiría del TP3 más el TP3 y bueno, el resto le voy a generar el foro de consultas generales en la actividad integradora. ¿Sí? Profe, en Para caso que ya de... puedan ir. Profe, ¿escucha? Sí, sí, te escucho, Irina. ¿Sí? Ah, perdón. En caso de desaprobar, suponete alguna entrega obligatoria, ¿hay un recuperatorio o algo así? Es buena tu pregunta. La actividad obligatoria 1 y 2 no van a llevar calificación de aprobado o desaprobado. O sea, ¿entregó o no entregó? En el caso de que la entrega sea parcial, para la tercera etapa, o sea, digamos, la última entrega que tienen que hacer, se incorporan funciones para resolver. O sea, si vos entregaste o del TP1 o del 2, los entregaste, TP1 y 2 no, vamos a hablar bien. De la entrega obligatoria 1 o de la entrega obligatoria 2, los entregaste en forma parcial, a la entrega obligatoria número 3, vas a tener que resolver mayor cantidad de funciones que el resto de los chicos. ¿Me expliqué? Sí, clarísimo. Bien.
Si en el caso de que desaprobaran, porque la entrega obligatoria número 3 sí es con aprobado o desaprobado. En el caso que desaprobaran la entrega número 3, en primera instancia, recuerden que las funciones que van a tener que resolver, que se les agregarán a los que entregaron en forma parcial, las tienen que presentar en la primera instancia. De desaprobar esa instancia, hay una remedial recuperatoria. O sea, sí o sí, la única que va a ir con nota de aprobado o desaprobado es la última instancia. En el caso de que desaprueben, van a tener una instancia más de recuperación. Las dos primeras son entregas obligatorias, pero no se califican con aprobado o desaprobado. Es entrega total o entrega parcial. Se darán cuenta que no puedo evaluar lo que ustedes están investigando. El primer trabajo, la primera entrega, son 12 preguntas teóricas y una práctica, de la cual tienen que investigar. Entonces, puede que en la parte teórica no van a tener problema, pero que en la parte práctica sí pueda llegar a haber algún error de interpretación. No puedo evaluarlos con aprobado o desaprobado con un tema que están investigando. Simplemente los puedo orientar a que lo corrijan. El trabajo, la entrega número 2 también es similar, con lo cual no implica calificación de aprobado o desaprobado, lo que no quiere decir que no sean obligatorias. Ahora sí, la entrega número 3, esa sí es con nota y tiene una instancia de recuperación. Para regularizar la materia tienen que tener las 3 entregas y obviamente la última aprobada, ya sea en primera instancia o en instancia de recuperación. Si ustedes llegaron, hagamos un ejemplo, no entregaron la entrega obligatoria 1, no entregaron la 2 y aprueban la tercera, desaprueban la materia igual, porque no hicieron entrega de ninguna de las 2 actividades iniciales. O sea, sí o sí tienen que tener las 3 entregas. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, profe, se entendió. Sí, sí. Entonces la tercera instancia sería como un parcial. Sí, sí. Todavía estoy en duda de cómo hacer la presentación, si hacerla escrita o a través de un video. Por eso les preguntaba si todos tenían cámaras, ya sea en la compu o al menos en el celular, como para que se puedan ir filmando. Para hacer la defensa de la presentación que están haciendo. O sea, es el desarrollo de un código y lo que me interesaría saber es qué es lo que hace cada línea de código. Por eso les preguntaba si tenían cámara, porque estaría bueno a lo mejor hacerlo directamente con un video y evitar una meet por cada alumno. ¿Se entiende? Claro, claro. Pero bueno, lo vamos viendo. Tenemos tiempo todavía, porque el trabajo práctico número 3 directamente apunta a la unidad 4, que es contenedores. Con lo cual, hasta que no aceitemos bien contenedores, no vamos a tener activa la última etapa de entrega. Que si todo va bien y entendieron mi explicación de funciones hoy, podríamos arrancarla directamente el lunes que viene o darles un tiempito más para que procesen funciones y empezar a trabajarla el próximo lunes. Pero sí, mi intención es dedicarle más tiempo a la última unidad, que es normalmente la que más los complica. Sí, diccionario y todo eso es más difícil. Tal cual, sí. Conjuntos, diccionarios, listas. Más que nada diccionario, que diccionario integra todos los contenedores. Dentro de un diccionario puede haber listas, puede haber conjuntos, puede haber otro diccionario. Sí, sí, muy complejo. Sí, pero quiero dejarle la mayor cantidad de clases posible a diccionario, como para que lleguen mejor. Y lo que sí les vuelvo a recalcar, por favor, no se copien, no hagan entregas idénticas porque automáticamente se anulan. Y no importa si la resolución la hizo Alejo y se copió Franco.
y Franco dice, no, profe, perdón, yo me copié de Alejo, Alejo va aprobado. No, yo no tengo cómo verificarlo. Si Franco se copió de Alejo o Alejo se copió de Franco, para mí es indistinto. Es una entrega en blanco para los dos. Entonces, procesen la materia de manera individual, trabajen en conjunto, o sea, si se pueden, digamos, juntar vía Meet para programar o para hacerse consultas o para ver cómo vienen avanzando, genial, ¿no? Digamos, es lo ideal. Pero las presentaciones, desarrollanlas en forma individual y preséntenlas en forma individual. Es muy fácil en programación darse cuenta cuando se copian, porque es rarísimo que dos personas piensen una misma solución con mismos nombres de variable. Es muy raro, o sea que te das cuenta enseguida cuando hay una copia. Prefiero que sean entregas mal resueltas y no entregas copiadas. Siempre es más valedero y para ustedes también en cuanto a calificación. ¿Sí? Franco, creo que ya respondí tu consulta, si sería como un parcial la entrega 3, sí. Sí. Bueno, en cuanto a funciones, volvamos. ¿Alguna duda en particular? ¿Quieren que volvamos a ver algo de lo que estuvimos hablando? No, profe, de mi parte no. Profe, una pregunta. ¿Vos podés poner print return? Las dos cosas, Sí. print return, no. Imprimir el valor, no. No, por eso te decía, o utilizas el return y lo imprimís en el programa principal, o directamente imprimís dentro de la función y no retornas nada. El return pasa a ser un none, un vacío. Claro. Listo. Tenía esa duda nomás. Bien. Es buen momento para plantearlas. ¿Alguien más que se anime a preguntar algo? Qué bien que explico, por Dios. Yo por ahora nada, profe. A medida que vaya haciendo el TP3 de última, la clase que viene. Bueno, bien. O sea, Me comprometo a subirles. Foro. Sí, me comprometo a subirle el TP3, la teoría, y generar foros para que puedan ir preguntando en cada una de las unidades. Y a la vez genero el foro de consultas generales en la entrega obligatoria. Dale, profe. Bien, con esto los libero, ¿les parece bien? Sí. Sí. Vayan a comer, seguro que tiene hambre. O van comiendo con el micrófono cerrado. Ventaja que tienen ustedes sobre mí. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, Dale, profe. Hasta nos luego. vemos. Hasta luego. No, profe. Cuídense.